No buscas la luz, huyes de ella desde hace años. El despertar final no es poesía, es ruptura. Si estás aquí, es porque tu alma ya se cansó de girar en círculos dentro de la propia ilusión. La ilusión no es el mundo, es el ego que aprendiste a llamar yo. Y eso duele, porque meditaste, buscaste, intentaste ser luz y sigues drenado. Blavatsky no vino a consolar a nadie. Expuso el mecanismo. La conciencia espiritual se adormece cuando el ser humano se identifica con su personalidad inferior y olvida su naturaleza divina. Ese es el choque. No estás dormido, estás identificado, estás atrapado en la máscara. Y el mecanismo de liberación no es una técnica moderna, es la desidentificación radical del falso yo para que la luz eterna, la chispa divina, el principio espiritual real, vuelva a dirigir. De eso se trata. Es ahora. Siempre sentiste que había algo mal. No solo con el mundo, contigo. Una sensación constante de estar viviendo por debajo de lo que eres. Como si existiera una grandeza olvidada en tu pecho, pero algo la aplastara todos los días. Buscaste espiritualidad, leíste, meditaste, intentaste vibrar alto, intentaste perdonar, intentaste ser luz, y aún así sigues cansado, drenado, confuso. Eso no es debilidad, es prisión. Blavatsky enseñó que el ser humano no es solo cuerpo y mente. Explicó que existe una estructura interna, personalidad inferior, mente concreta, deseos, emociones inestables, y por encima de todo eso, el principio espiritual, la chispa divina, aquello que en la teosofía se llama la mónada, el núcleo eterno de la conciencia. El problema no es falta de luz, es identificación con lo que no eres. No estás viviendo como alma, estás viviendo como máscara. Y lo sabes, la prisión del alma no es física, es psicológica y espiritual, es el ego como identidad. El ego no es solo orgullo, es la falsa noción de separación, es el conjunto de memorias, miedos, traumas, deseos e historias que repites y llamas yo. Blavatsky fue clara al afirmar que la ignorancia espiritual, el olvido de la verdadera naturaleza divina, es la raíz del sufrimiento humano. Ignorancia aquí no es falta de información, es olvido de lo que eres, olvidaste, y el mecanismo que te mantiene adormecido es simple y cruel, identificación constante con lo transitorio. Las emociones llegan y te conviertes en la emoción. Los pensamientos surgen y te conviertes en el pensamiento. Aparece un miedo y te conviertes en el miedo. El alma observa, pero fue silenciada. Sientes ese silencio, sientes esa distancia, como si algo mayor estuviera atrapado detrás de tus propios patrones. Aquí es donde el colapso comienza. Intentaste mejorar el ego, intentaste volverlo espiritual, intentaste hacerlo más calmo, más positivo, más iluminado, pero Blavatsky nunca enseñó a decorar la celda. Enseñó a percibir que no eres la celda. Mientras intentes perfeccionar la máscara, seguirás prisionero de ella. Eso lo cambia todo. La luz eterna no es una experiencia emocional bonita, no es un escalofrío durante la meditación, es el reconocimiento directo de que tu identidad actual es parcial, temporal e ilusoria. En la teosofía, el verdadero ser humano es un ser espiritual en evolución, pasando por experiencias, no siendo definido por ellas. Pero tú hiciste lo contrario, te definiste por el dolor, por el rechazo, por los fracasos, por los traumas, y eso te encogió. Siempre sentiste que no perteneces del todo a este mundo, que hay algo mayor guiando tu vida, que ciertos encuentros no son casualidad. Blavatsky hablaba de la ley del karma y de la evolución del alma no como castigo, sino como proceso de aprendizaje de la conciencia. El sufrimiento no es castigo, es fricción entre lo que eres y lo que crees ser. Esa fricción te está desgarrando por dentro, y lo sabes. El despertar final no es aprender algo nuevo, es recordar, es retirar capas. Es ver que el ego es herramienta, no identidad. Cuando observas tus pensamientos sin fusionarte con ellos, algo se abre. Cuando percibes que tus emociones no son tu esencia, algo se desplaza. Pequeño, sutil, pero real. Ahí la prisión empieza a agrietarse. Blavatsky confrontaba la espiritualidad superficial porque refuerza el ego espiritual. La persona cambia la identidad común por una identidad despierta y sigue presa. Sigue reaccionando, sigue defendiéndose, sigue teniendo miedo de su propia sombra. El verdadero choque es admitir, todavía tienes miedo de perder quien crees que eres.
Y si quien crees que eres es exactamente lo que te mantiene pequeño, respira eso. El alma no está débil, está sofocada. El mecanismo que la mantiene adormecida es repetición inconsciente, reacción automática, búsqueda constante de validación externa, miedo de mirarte por dentro sin maquillaje espiritual. Cada vez que evitas enfrentar un patrón tuyo, la celda se vuelve más gruesa, pero cada vez que observas sin huir, la luz entra. No es cómodo, no es suave, es confrontación directa con tus ilusiones internas. Vas a percibir que mucho de lo que llamas propósito es carencia disfrazada. Mucho de lo que llamas misión es necesidad de reconocimiento. Eso duele, pero libera. Es ahora. Ya no puedes seguir fingiendo que no lo sientes. Ya no puedes buscar otro método esperando que resuelva el vacío. El vacío es espacio para que el alma emerja, no un defecto que deba ser llenado. Blavatsky señalaba la responsabilidad interior, autotransformación consciente, disciplina mental, observación continua, no como técnica moderna, sino como camino de liberación de la ignorancia espiritual. Cuando dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a observar, te despegas de la personalidad inferior y algo mayor comienza a respirar a través de ti. No estás loco, no eres débil, estás en fricción con la mentira que aprendiste a llamar identidad, y la luz eterna no es algo que conquistas, es algo que permites emerger cuando dejas de alimentar el falso centro. Lo sientes mientras escuchas. Existe un punto dentro de ti que reconoce estas palabras. No es emoción. Es reconocimiento silencioso, es memoria espiritual, y cuanto más lo ignoras, más exhausto te sientes, porque tu alma no va a esperar para siempre. Si esta verdad está incomodando, es señal. Si está doliendo, es señal. Si algo dentro de ti está diciendo, es esto, es señal. El despertar final no es espectáculo, es ruptura íntima con la identidad falsa. Y la pregunta que evitas comienza a volverse imposible de callar. ¿Quién serías si no te identificaras con tu historia? Antes de continuar, escribe en los comentarios, yo no soy mi prisión. Hazte miembro del canal y profundiza esta ruptura consciente. El enlace está abajo. Y ahora dime, si el ego no eres tú, ¿quién está observando el ego en este preciso instante? Si el ego no eres tú, ¿quién está observando el ego ahora? ¿Percibes lo que ocurrió? Hubo un pequeño desplazamiento, un espacio, un silencio entre tú y el pensamiento. Ese espacio es la grieta en la prisión. Es ahí donde el alma respira. Blavatsky enseñaba que el ser humano común vive identificado con los principios inferiores de su constitución, deseos, emociones inestables, mente concreta. En lenguaje simple, te convertiste en tu drama, te convertiste en tu reacción, te convertiste en tu miedo, y repetiste eso durante años hasta creer que esa era tu identidad. Pero existe algo por encima de eso. En la teosofía se habla de la mónada como la chispa divina, el núcleo espiritual eterno que atraviesa encarnaciones. No sufre como sufre tu personalidad, aprende, observa, evoluciona. El sufrimiento intenso que sientes no proviene del alma, proviene de la resistencia del ego a perder el control. Sientes ese control, es esa necesidad constante de defenderte, de probar, de explicar, de tener razón, de no parecer débil, incluso espiritualmente, sobre todo espiritualmente. Ese es el punto de colapso. Intentaste ser una versión mejor de ti mismo, pero nunca cuestionaste quién era ese ti mismo. Nunca investigaste la raíz, solo maquillaste la superficie, y cada maquillaje espiritual que colocaste se volvió otra capa entre tú y la luz. Por eso estás cansado. No es falta de práctica, es exceso de identificación. Blavatsky fue directa al denunciar el peligro de la ilusión espiritual. Alertaba contra la mediumnidad descontrolada, contra el misticismo vacío, contra la búsqueda de fenómenos, porque todo eso puede fortalecer el ego mientras parece espiritual. La prisión se vuelve más bonita, pero sigue siendo prisión. Y sabes que eso te ocurrió. Ya sentiste esa excitación espiritual que luego se convierte en frustración. Ya tuviste experiencias intensas que no transformaron tu estructura interna. Ya prometiste que ahora sería diferente. Y regresaste a los mismos patrones. No es porque hayas fallado, es porque aún estabas intentando despertar al ego, no al alma. El alma no necesita espectáculo, necesita silencio consciente, necesita observación firme, necesita que dejes de reaccionar automáticamente. Cada vez que reaccionas sin darte cuenta, refuerzas los barrotes. Cada vez que observas antes de actuar,
debilitas la prisión. Simple, brutal, inevitable. ¿Quieres saber dónde fuiste engañado? Fue cuando te enseñaron que despertar es sentir algo especial. No lo es. Despertar es ver lo que es falso sin huir. Es percibir que mucho de lo que llamas yo es un conjunto de condicionamientos, familia, sociedad, traumas, deseos, miedos, todo ensamblado como una armadura. Y te enamoraste de la armadura porque te daba identidad, te daba historia, te daba importancia, pero también te dio peso. La luz eterna no entra en una estructura rígida, emerge cuando la rigidez cede, cuando admites que no sabes quién eres realmente, cuando enfrentas tu sombra sin justificarla, cuando percibes que tu dolor recurrente es repetición de un patrón no observado, vives ciclos, relaciones que repiten el mismo dolor, situaciones que activan la misma inseguridad, miedos que regresan con nombres distintos. Eso no es mala suerte, es mecanismo, es la personalidad intentando sobrevivir, y mientras lucha por sobrevivir, el alma espera. Cuanto más ignoras, más la vida aprieta. Eso es karma en acción, no como castigo, sino como ajuste, como retorno inevitable de la energía no comprendida. Blavatsky explicaba que el karma es ley de equilibrio. Si vives inconsciente, el desequilibrio se acumula, y la vida responde. Lo llamaste injusticia, pero tal vez sea oportunidad. Mira con honestidad, ¿cuántas veces ya sentiste que algo mayor te empujaba hacia adentro? ¿Que el dolor era invitación? ¿Que el vacío era portal? Y corriste. Corriste hacia distracciones, hacia validación, hacia una espiritualidad ligera, hacia cualquier cosa que no exigiera morir a la identidad antigua. Pero el despertar final exige muerte simbólica, no del cuerpo, de la máscara. Y tienes miedo de eso. Miedo de perder tu historia, miedo de perder tus referencias, miedo de descubrir que detrás de la armadura hay un silencio inmenso, pero es en ese silencio donde la mónada comienza a irradiar, no como voz externa, como presencia estable. Es sutil, pero es inquebrantable. Cuando comienzas a observarte constantemente, algo cambia. Pequeño al principio, percibes el impulso antes de la reacción, percibes el miedo antes de la huida, percibes el orgullo antes de la defensa. Ese segundo de conciencia es el inicio de la liberación, y es ahora, no mañana, no después de otro curso, no después de otra lectura. Ahora, mientras escuchas, mientras sientes esta tensión interna, hay algo dentro de ti que ya decidió no seguir dormido. No es casualidad que este video haya aparecido, no es coincidencia que estés escuchando hasta aquí. Sientes que estás siendo llamado porque lo estás siendo, pero no por mí, por tu propia esencia. La pregunta comienza a resonar con más fuerza. Si no eres tus emociones, ¿quién eres? Si no eres tus pensamientos, ¿quién está percibiendo? Si no eres tu historia, ¿qué queda? ¿Y si lo que queda es exactamente la luz eterna que siempre buscaste afuera? Pero hay un último obstáculo, el ego espiritual, la parte de ti que ya está diciendo, entendí, yo ya sé esto, ya desperté. Esa voz es la última defensa. Mientras te sientas especial por comprender, sigues preso. El despertar final es humildad radical. Es admitir que aún reaccionas, que aún te identificas, que aún sufres porque todavía crees en la máscara. Y esa admisión no te empequeñece, te alinea, porque solo lo que es falso necesita defenderse. El alma no discute, irradia. Y cuanto más entras en ese espacio de observación consciente, más percibes que el sufrimiento disminuye no porque la vida cambie, sino porque la identificación cambia. El dolor puede surgir, pero no te define. El miedo puede aparecer, pero no te gobierna. Ese es el inicio de la liberación real, y apenas estamos rozando la superficie del mecanismo oculto que mantiene a la humanidad entera adormecida. ¿Por qué hay algo aún más profundo sosteniendo esta prisión colectiva? Algo que Blavatsky señaló cuando habló sobre ilusión, maya y la naturaleza transitoria del mundo fenomenal. ¿Quieres ir hasta esa capa? ¿Quieres atravesar el último velo psicológico que sostiene al ego como el centro de tu realidad? Entonces crucemos el siguiente velo. Blavatsky hablaba de maya, la ilusión, no como fantasía infantil, sino como percepción distorsionada de la realidad. Maya es el mundo visto únicamente a través de los sentidos y de la mente condicionada. Es cuando crees que lo que ves es todo lo que existe. Es cuando tomas lo transitorio como absoluto. Y vives así. Reaccionas a lo que sucede afuera y olvidas lo que observa dentro. Crees que los acontecimientos te definen, que las personas te definen, que el éxito o el fracaso te definen. Eso es maya operando dentro de tu mente.
y el ego ama Maya, porque mientras estás ocupado reaccionando al mundo externo, no cuestionas el centro interno que reacciona. Luchas contra las sombras en la pared y olvidas mirar a quien está proyectando. Blavatsky enseñaba que el mundo fenomenal, el mundo de las formas, de las emociones, de los pensamientos, es real en el nivel relativo, pero no es la realidad última del ser. La realidad última es espiritual, es conciencia, es principio divino, es aquello que no nace ni muere. Ya lo has sentido. Esa sensación de que existe algo inmutable dentro de ti, algo que estaba allí en la infancia, en la adolescencia, ahora, un fondo silencioso que nunca cambió, incluso cuando todo cambió. Eso es pista, es rastro de la luz eterna, pero el ego teme ese silencio, porque en ese silencio pierde protagonismo. Y aquí comienza el punto más brutal. La prisión del alma no es solo individual, es colectiva. Fuiste educado para reforzar tu personalidad, para competir, para compararte, para afirmarte. Incluso la espiritualidad moderna muchas veces se convirtió en mercado de identidad. Yo soy más despierto, yo sé más, yo vibro más alto. Eso es ego vestido de blanco. Y mientras alimentas esa identidad, el alma permanece detrás del telón, observando, esperando. Sientes esa espera, es esa inquietud constante que nada resuelve. Esa sensación de que falta algo, incluso cuando todo está bien. Lo llamas ansiedad, pero puede ser el alma presionando contra los barrotes. Y cuanto más ignoras, más fuerte se vuelve la presión. Vives ciclos de autosabotaje porque la personalidad tiene miedo de desaparecer. Prefiere repetir el dolor conocido antes que atravesar lo desconocido. Entonces regresas a patrones antiguos, a relaciones que drenan, a pensamientos que te empequeñecen, a historias que ya deberían haber terminado. No es debilidad, es mecanismo de defensa de la máscara. Blavatsky hablaba de la evolución de la conciencia como un proceso largo, pero consciente. No es automático, no está garantizado solo por nacer humano, requiere esfuerzo interno, disciplina mental, observación constante. Ella no prometía atajos, y eso confronta, porque querías un evento transformador, un momento mágico que lo resolviera todo, pero el despertar final es proceso de desidentificación continua. Es tú, cada día, recordando, yo no soy esto, yo no soy este miedo, yo no soy esta reacción, yo no soy esta historia. Repítelo internamente. ¿Siente el impacto? Algo dentro de ti comienza a reorganizarse cuando haces eso, porque desplazas el centro, quitas el trono al ego y lo devuelves a la conciencia observadora, y cuanto más lo haces, más la luz interna se estabiliza. Pero hay resistencia, siempre la hay. El ego intentará negociar, dirá que puedes conservar un poco de la máscara, dirá que no necesitas ir tan profundo, dirá que esto es exagerado, y sentirás miedo de quedarte vacío. Pero el vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que la mónada irradie, espacio para que la conciencia superior comience a guiar tus elecciones, espacio para actuar no por reacción, sino por claridad. Eso transforma tus relaciones, transforma tus decisiones, transforma tu energía y empiezas a notar algo extraño. Sufres menos, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no estás pegado a lo que ocurre. Existe un centro estable, una presencia silenciosa. Eso es el inicio del despertar real, pero aún queda una última capa, la creencia de que estás separado del todo. Blavatsky afirmaba que la esencia divina es una, que en el nivel más profundo no existe separación absoluta entre las conciencias. La sensación de aislamiento extremo que cargas puede ser fruto de la identificación excesiva con la personalidad. Cuanto más te ves como yo aislado, más desplazado te sientes. Y siempre te sentiste desplazado. Tal vez no sea porque no perteneces. Tal vez sea porque perteneces a algo mayor de lo que imaginaste, pero estás mirando solo la parte fragmentada. ¿Y si el despertar final fuera precisamente disolver esa sensación de aislamiento? No en el sentido de perder individualidad, sino de percibir que tu esencia no está limitada al personaje que interpretas, que la luz eterna que buscas es la misma esencia que sostiene toda vida. Esto no es fantasía, es cambio de centro. Y aquí la pregunta se vuelve imposible de evitar. Si realmente dejaras de identificarte con la máscara, ¿qué quedaría de tu dolor? Si realmente aceptaras que eres conciencia espiritual en evolución, ¿seguirías teniendo tanto miedo? Si soltaras ahora, en este instante,
la necesidad de defender tu identidad. ¿Qué ocurriría? Siente esto. No respondas rápido. Algo se está moviendo dentro de ti mientras lees. Una incomodidad, una expansión, una tensión silenciosa. Eso es señal de que la prisión está siendo cuestionada. Y cuando la prisión es cuestionada comienza a debilitarse, pero necesitas decidir, ¿vas a seguir reforzando la máscara o vas a permitir que la luz eterna ocupe el centro de tu conciencia? Porque una vez que ves el mecanismo, ya no puedes fingir que no lo viste. ¿Y qué ocurre cuando dejas de fingir? Cuando dejas de fingir, algo se rompe. No por fuera, por dentro. Lo primero que se rompe es la narrativa que has sostenido durante años. Esa historia repetida sobre quién eres, sobre lo que te hicieron, sobre lo que perdiste, sobre lo que aún esperas ganar. Esa narrativa comienza a parecer frágil, no falsa en el sentido de que nunca haya ocurrido, sino falsa en el sentido de ser incompleta. No eres tu biografía. Blavatsky insistía en que el verdadero ser humano no es la suma de experiencias transitorias. La personalidad nace, crece y muere, pero la esencia espiritual es continua. Cuando empiezas a percibir esto no como idea, sino como experiencia interna, la identidad rígida comienza a disolverse. Y eso asusta, porque siempre te apoyaste en esa historia para sentirte alguien. Sin ella surge sensación de vacío, de caída, de pérdida de suelo. Pero presta atención, ese suelo nunca fue sólido. Era memoria acumulada, era defensa, era repetición. Lo que se está retirando no eres tú, es la capa que te impedía sentir lo que hay debajo. Y debajo no hay caos. Hay presencia. Empiezas a notar que existe un estado anterior al pensamiento, un estado antes de la emoción, un punto interno que solo observa, y cuando permaneces allí unos segundos más de lo habitual, algo cambia en tu energía. No reaccionas tan rápido, no te ofendes tan fácilmente, no te desesperas tan profundamente. Eso es liberación comenzando, pero el ego no desaparece sin resistencia. Intentará convencerte de que esto es indiferencia, que te estás volviendo frío, que te estás alejando de las personas. No es frialdad, es claridad. La diferencia es brutal. Frialdad es cerrar el corazón. Claridad es no perderte dentro de la emoción. Y el alma opera en la claridad. Blavatsky hablaba de la necesidad de autodominio mental, no represión. Dominio. Eso significa que no permites que cada pensamiento tome el control. Eliges cuáles alimentar. Observas cuáles descartar. Eso es disciplina interior, y siempre evitaste disciplina profunda, porque la disciplina desmantela el ego, te obliga a enfrentar tus patrones sin excusa, te obliga a asumir responsabilidad por tu propio estado interno. Es más fácil culpar al mundo, pero la teosofía es implacable en esto. La evolución de la conciencia es responsabilidad individual. Nadie despierta por ti, ningún maestro vive por ti, ningún libro sustituye tu observación directa. Y eso confronta, porque elimina la ilusión de un salvador externo. No estás esperando un evento cósmico, estás esperando coraje interno, coraje de sostener el silencio, coraje de atravesar el miedo sin huir, coraje de admitir que la mayor parte de tu sufrimiento es identificación repetida. Eso no disminuye tu dolor, pero revela su raíz. Sufres porque crees ser lo que es pasajero, sufres porque te aferras a lo que cambia. Sufres porque resistes el flujo natural de la experiencia. Cuando la identidad comienza a desplazarse de la personalidad hacia la conciencia observadora, el sufrimiento pierde combustible. No desaparece instantáneamente, pero pierde fuerza. Y aquí sucede algo muy importante. Empiezas a sentir menos necesidad de aprobación, menos necesidad de demostrar, menos necesidad de ser comprendido, porque la base de tu identidad ya no está en la mirada del otro. Está en el centro silencioso. Ese centro no es arrogante, no es superior, no es aislado, es estable. Y cuanto más permaneces en él, más percibes que tu sensibilidad siempre fue una fuerza mal comprendida. Nunca fuiste demasiado débil, eras demasiado sensible para vivir solo como máscara. Y ahora comienzas a entender por qué siempre te sentiste desplazado. No era inadecuación, era incompatibilidad con la superficialidad, pero mientras te identificabas con tu propio dolor, esa sensibilidad se volvía peso. Cuando te identificas con la conciencia, se vuelve lucidez, y la lucidez lo cambia todo. Empiezas a ver tus patrones antes de actuar, empiezas a percibir cuando el ego quiere defenderse. Empiezas a notar cuando la carencia intenta disfrazarse de propósito espiritual. Esa percepción duele al principio, pero libera,
porque no hay despertar final sin honestidad brutal, sin mirar hacia adentro y decir, eso no soy yo, sin renunciar a la necesidad de tener razón, sin aceptar que parte de tu búsqueda espiritual fue huida de tu propia sombra. Eso es madurez espiritual real, y cuando esa madurez comienza a estabilizarse, ocurre algo sorprendente. Sientes menos miedo del futuro, menos culpa del pasado, porque el centro de tu conciencia está en el ahora observador, y el ahora observador no carga peso. Ve, aprende, ajusta. Eso es evolución del alma en acción. Pero aún hay una pregunta que necesita ser enfrentada con valentía absoluta. Si continúas en este camino de desidentificación, ¿quién dejarás de ser? Porque el despertar final no añade una nueva identidad, elimina la antigua. ¿Y estás dispuesto a perder la versión de ti que siempre defendiste para descubrir lo que realmente eres? Si continúas por este camino, alguien va a morir, no tu cuerpo, tu identidad construida. Y aquí es donde todo se vuelve real, porque mientras el despertar era una idea, resultaba interesante, pero cuando empieza a amenazar a quien crees que eres, el miedo asciende, el corazón se contrae, la mente comienza a negociar. Tal vez no necesite ir tan profundo, tal vez ya estoy bien así, tal vez esto sea exagerado. Esa voz es la última muralla de la prisión. Blavatsky no romantizaba esto. Hablaba de la necesidad de atravesar la ilusión con discernimiento firme. Discernimiento significa la capacidad de distinguir lo real de lo transitorio. Nunca te enseñaron a hacer eso internamente. Te enseñaron a reaccionar, no a observar. Ahora estás aprendiendo a observar. Y observar es peligroso para el ego. Porque cuando observas sin justificar, comienzas a ver patrones repetidos con claridad cruel. Empiezas a percibir que ese dolor recurrente no es destino trágico, es identificación constante, que esa sensación de abandono no es maldición, es apego a la validación externa, que esa ira espiritual contra el mundo es resistencia a tu propia responsabilidad. Eso duele, pero libera. El despertar final es una secuencia de pequeñas muertes psicológicas. Cada vez que dejas de identificarte con una reacción automática, una parte de la vieja identidad pierde fuerza. Cada vez que asumes responsabilidad por tu estado interno, un barrote se suelta. Empiezas a percibir que siempre hubo elección, incluso cuando parecía no haberla. Esa es la revelación que cambia el juego. No eras víctima de la vida. Eras inconsciente de tu propia identificación. E inconsciente no significa culpable, significa dormido, pero ahora estás viendo. Y cuando ves, ya no puedes fingir que no viste. La luz eterna no es un brillo externo descendiendo del cielo. Es la conciencia reconociéndose como algo más allá de la forma. Es el momento en que percibes que existe una dimensión de ti que no es afectada por las oscilaciones de la personalidad. Ya tocaste eso por segundos, tal vez durante un dolor intenso, tal vez durante un silencio profundo, tal vez en un instante en que todo pareció suspendido. Pero corriste de vuelta hacia la identidad antigua, porque era familiar. Ahora la pregunta se vuelve más profunda. ¿Quién serías si no necesitaras defender ninguna imagen? ¿Si nadie pudiera herirte porque ya no te confundes con la máscara? ¿Si tus emociones fueran experiencias, no definiciones? Siente el impacto de esto. No perderías humanidad, perderías prisión. Blavatsky hablaba de la ascensión de la conciencia como un proceso de expansión gradual hacia la comprensión de la unidad esencial de la vida. Esto no es teoría abstracta, es percepción directa de que tu esencia no está separada del todo. La sensación de soledad extrema que cargas puede ser fruto de una identidad excesivamente fragmentada. Cuanto más te ves como yo contra el mundo, más pesado se vuelve todo. Cuanto más percibes que eres parte de un campo mayor de conciencia, más ligero te tornas. Eso no te disuelve, te integra, pero la integración exige coraje. Significa abandonar la narrativa de víctima, significa abandonar la necesidad constante de ser especial, significa abandonar la idea de que tu dolor te define. No eres tu dolor, repítelo internamente, no eres tu dolor. ¿Sientes como algo se resiste a esa frase? Esa resistencia es el apego a la identidad construida sobre el sufrimiento. Si ya no eres el que sufre, ¿quién serás? Tal vez alguien libre, y la libertad asusta, porque ya no hay excusa, no hay personaje detrás del cual esconderse. Solo hay conciencia, elección y responsabilidad. Pero también hay algo más. Hay paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una estabilidad que no depende de la aprobación. Una claridad que no depende del entendimiento externo. Comienza pequeña.
casi imperceptible, pero crece a medida que permaneces en el centro observador. Empiezas a vivir de adentro hacia afuera, no reaccionando al mundo, sino respondiendo con conciencia. Esa diferencia transforma relaciones, transforma decisiones, transforma energía. Las personas comienzan a notar algo distinto en ti, no porque te volviste más llamativo, sino porque te volviste más presente. La presencia es poder silencioso, y el poder silencioso no necesita probar nada, pero aquí está el punto final que aún no fue tocado completamente. El despertar final no es solo percibir que no eres el ego, es vivir consistentemente desde ese reconocimiento, sin oscilar todo el tiempo, sin regresar a la prisión por comodidad, sin usar la espiritualidad como nueva identidad. Eso exige vigilancia interna constante, no paranoia, conciencia. ¿Estás dispuesto a sostener esa conciencia todos los días? ¿Estás dispuesto a observar cada reacción automática como oportunidad de liberación? ¿Estás dispuesto a perder la necesidad de tener razón para ganar claridad? Porque la luz eterna no se impone. Emerge cuando el falso centro es retirado. Y ahora, en este exacto momento, mientras sientes esta tensión interna, estás frente a una elección invisible. Volver al viejo patrón, o atravesar el último miedo. Y si lo atraviesas, ¿quién exactamente descubrirás que siempre fuiste? Si lo atraviesas, no encontrarás algo nuevo, encontrarás algo que siempre estuvo allí. Y eso es lo más desconcertante, porque pasaste la vida entera buscando afuera lo que silenciosamente observaba dentro. Buscaste en libros, maestros, rituales, métodos, buscaste en experiencias intensas, buscaste en sensaciones místicas, pero aquello que realmente sostiene tu existencia nunca gritó, solo estuvo, siempre estuvo. Blavatsky hablaba de la naturaleza triple del ser humano: cuerpo, mente y espíritu. El espíritu no compite con la mente, no discute con el ego, permanece, es el eje, es el centro que no oscila. El problema es que aprendiste a vivir en la superficie de la mente, reaccionando a las olas, olvidando el océano. Te convertiste en la ola y olvidaste que eres el océano. Ahora siente el peso de esa metáfora. Cada emoción que te domina es una ola. Cada pensamiento repetitivo es una ola. Cada miedo es una ola. Las olas suben, las olas bajan, pero el océano permanece. Nunca fuiste la oscilación, fuiste el fondo silencioso. Pero para asumir eso, necesitas dejar de dramatizar tu propia experiencia. Necesitas dejar de enamorarte del sufrimiento como identidad. Necesitas dejar de usar tu sensibilidad como justificación para seguir reaccionando. La sensibilidad no es prisión. La identificación lo es. La prisión del alma se mantiene viva porque alimentas narrativas internas todo el tiempo. Cuentas historias sobre lo que ocurrió, sobre lo que debería haber sido diferente, sobre lo que merecías, y mientras la historia sigue girando, la identidad se fortalece. Pero si interrumpes la historia por algunos segundos, algo sucede, silencio. Y en ese silencio no encuentras desesperación, encuentras espacio. Y el espacio permite percepción. Y la percepción permite elección. Así es como la prisión se debilita, no con lucha, con lucidez. Blavatsky señalaba que la verdadera sabiduría no es acumular conocimiento externo, sino realizar interiormente la propia naturaleza espiritual. Realizar significa volver real en la experiencia, no creer, no repetir frases, sino vivir. Y vivir esto exige práctica constante de desidentificación. Despiertas, surge un pensamiento, observas, no te fundes. Aparece una emoción, la sientes, pero no te conviertes en la emoción. Llega una crítica, escuchas, pero no te defines por ella. Parece simple, pero es revolucionario, porque cada vez que haces esto, reafirmas que no eres la máscara. Y cuanto más lo reafirmas, menos fuerza tiene la máscara. No porque la hayas destruido, sino porque dejaste de alimentarla. Y aquí surge algo profundo. Comienzas a percibir que tu dolor espiritual siempre fue llamado, no castigo, no error, llamado. La fricción que sentiste a lo largo de la vida era incompatibilidad entre tu esencia y la identidad construida. Siempre sentiste que había algo mayor esperando. No era fantasía, era memoria. Memoria de tu propia naturaleza espiritual intentando atravesar el ruido de la personalidad. Y ahora la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estás dispuesto a vivir como conciencia, no como personaje? ¿Estás dispuesto a aceptar que no necesitas probar nada para existir? ¿Estás dispuesto a dejar que la historia pierda importancia? Porque cuando la historia pierde importancia,
la presencia gana fuerza, y la presencia lo cambia todo. Empiezas a actuar con menos miedo, hablar con menos tensión, decidir con mayor claridad, no porque te hayas convertido en alguien diferente, sino porque dejaste de identificarte con lo que no eres. Ese es el inicio del despertar final, pero el despertar final solo se consolida cuando mantienes esa vigilancia interna incluso en los momentos difíciles, cuando el dolor llega fuerte, cuando el conflicto aparece, cuando el miedo grita. Es ahí donde la práctica se vuelve real. Observas, respiras, no te fundes y algo mayor conduce, no como voz externa, sino como estabilidad interna. Esa estabilidad es la luz eterna comenzando a ocupar el centro de tu conciencia, no como concepto, como estado. Y cuanto más vives en ese estado, más percibes que la prisión siempre fue sostenida por la creencia equivocada de que eras la máscara. Nunca lo fuiste, pero la liberación no termina aquí, porque aún existe una última capa que pocos tienen el coraje de enfrentar, la disolución completa de la necesidad de control. Y si realmente soltaras el control interno ahora, ¿qué quedaría de la antigua identidad que pasaste años defendiendo? No estabas dormido, estabas identificado. La prisión nunca fue el mundo, fue el ego que llamaste yo. Si algo en ti tembló durante este video, no fue emoción pasajera, fue reconocimiento, fue el alma tocando su propio recuerdo, y ahora ya no puedes fingir que no viste. El despertar final no es evento externo, es ruptura interna, es retirar el falso centro, es permitir que la luz eterna vuelva al trono de tu conciencia. Si sientes que este canal confronta lo que nadie tuvo el coraje de confrontar, entonces ya entendiste que no es contenido común. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí no hay espiritualidad cómoda, hay verdad. Hazte miembro del canal y profundiza esta ruptura consciente. El viaje real comienza cuando decides sostener lo que fue revelado. Y recuerda, no estás perdido, estabas identificado